Bueno, muy bien. Bueno, pues me da muchísimo gusto presentarles a Carlos Cuartas. No sé si algunos de ustedes ya lo conocen. Levante la mano, ¿quién conoce a Carlos? ¿Ninguno? Bueno, pues entonces vamos a conocerlo. ¿No saben quién soy yo? ¿Ustedes no saben quién es él? Pues lo que te sientes. Bueno, entonces, Carlos, cuéntale a nuestros estudiantes quién eres tú y pues por qué nos acompañas en este día. ¿Y por qué les preguntaron si sabían quién era yo? Hasta hace 3 o 4 años yo hacía la instrucción en el Coliseo, entonces todos los primíparos que llegaban yo les explicaba una cartilla, no sé si a alguno les tocó. Ahora sí, claro. Si yo les digo si yo les echo los cuentos flojos que echaba allá, ahí sí se van a acordar que entonces IHS no significa Jesús, Hostia Sagrada, Hospital San Ignacio, y entonces todos se reían y uno, allá arriba. Porque es que presentarle a unos estudiantes que no les interesa para nada la historia de la universidad, ni el escudo, ni la bandera, y uno 1 hora hablando de eso, pues era realmente un reto. Entonces me tocaba apoyarme en esa cartilla que les decía que si la tenían diligenciada, están invitados a almorzar el día que se gradúen. Este semestre dicté una clase, estoy dictando mi clase, y un estudiante me dijo, usted prometió que me invitaba a almorzar. Aquí está la cartilla, me gradué el semestre y la conservo. Entonces, esas son huellas a lo largo de la vida y por eso es que me conocían en la Javeriana. Ya no me conocen porque dejé de dictar, fueron como 15 o 16 años echando los mismos cuentos, pues uno se cansa. Entonces ahí hice ese corte. Por eso es la pregunta que hacía sobre si sabían quién era yo. Yo me vinculé a la Javeriana en el año 75, estamos hablando de 44 años, tenía 19, estamos hablando de un acumulado de 63, y he pasado mi vida aquí en la universidad, me dediqué completamente. Y lo que queremos hacer con Ángela Calvo, que me llamó y me dice, estoy llegando, pero estoy llegando puede ser en la 100 o puede ser en la 45, entonces por eso le dije, empecemos a conversar acá porque da pena con ustedes, con Ángela, para conversar sobre lo que ha sido la vida en la universidad durante tantos años. Yo estudié ingeniería civil, llegué de Ibagué, de 16 años, nunca había subido en un bus, no había vivido por fuera de mi casa y llegué a la Ponti y a partir de entonces esta ha sido mi casa, eso ha sido. Pero no me quiero anticipar mucho a lo de Ángela, entonces exploremos por otro lado. Bueno, exploremos por otro lado y exploremos por el lado que también es nuestra celebración del día de hoy. ¿Por qué en Colombia se celebra el día 15 de mayo como el Día del Profesor? Pues yo la referencia que tengo es la fiesta de San Juan Bautista de la Salle, que es el patrono de los educadores. Pero esta fecha exactamente porque creo que San Juan Bautista de la Salle fue hace unos días. La debió fijar el gobierno en alguna ley. Pasado mañana es la fiesta, el día de Internet, ¿sí? Y aquí en Colombia celebramos el día de la panela, y llegó Ángela. Y llegó Ángela. Entonces, ¿por qué el día del profesor? Es asociado a este santo, patrono de los educadores, y estamos. Adelante, Ángela. Bienvenida, Ángela. Bueno, entonces, en el marco precisamente de esta celebración que el Ministerio de Educación fija la fecha de celebración del Día del Profesor, y como lo decía Carlos, con toda la razón, en Colombia celebramos hasta el Día de la Panela, ¿cierto? Entonces, esta fecha tan importante la estamos celebrando el día de hoy, y entonces vamos a darle la palabra a Carlos y a Ángela, que nos van a hablar sobre el sentido del profesor javeriano. Muchas gracias. A mí me habían dicho que primero que viniera a hablar de pedagogía
ignaciana. Entonces yo les dije, no, me parece más interesante tener una conversación con una señora profesora. Yo he sido profesor, pero esta es una señora profesora titular de la Facultad de Filosofía, que acaba de ser condecorada en la Javeriana con lo más alto que puede entregar la universidad, que es la Orden Universidad Javeriana. Ángela es profesora emérita de la Facultad de Filosofía y entonces aceptó muy amablemente que viniéramos a conversar de una manera muy informal sobre la experiencia de estar en la Javeriana. Entonces, ¿qué sé yo de Ángela? Ángela es bogotana y entró a estudiar a la Javeriana un año antes que yo, en el año 71. Sí. 71. Pero me lleva 2 años de edad. Somos cercanos, eso ya se nota aquí claramente. Y hicimos la carrera prácticamente al mismo tiempo. Ella estaba en filosofía y yo estaba en ingeniería. Sí. Es importante esta coincidencia en los tiempos, porque eso les permitirá ver el significado de 2 vidas vividas en la Universidad Javeriana. Estamos desde ese entonces, estamos aquí de una u otra manera. Entonces creo que eso es ilustrativo, porque uno podría decir que hay un decálogo del ser javeriano, que hay una manera de ser javeriano, pero realmente no es así. La experiencia y el hábito de compartir con javerianos, y yo creo que ese es el sentido de charlas como esta, es lo que le da a uno una identidad. Tal vez haya un elemento que quiero empezar por agradecer esta invitación del mono, pero... El mono soy yo. ¿Sí? Bueno, está claro sí, no, que en la Javeriana soy el mono Cuartas por obvias razones. Porque es muy simbólico para mí hablarle a estudiantes de lenguas modernas. Cuando yo empecé a dar clases en el año 81, el primer grupo de alumnos que tuve era del Departamento de Lenguas Modernas. En ese entonces el departamento era un departamento donde había una cierta adscripción, aunque no era de la Facultad de Educación, pero digamos que la licenciatura en Lenguas Modernas era un espacio en el cual la Facultad de Educación dictaba algunas asignaturas. Entonces, en ese momento, no sé, si habría 25 estudiantes por semestre, les puedo estar exagerando. Entonces, ver este crecimiento del Departamento de Lenguas Modernas, además su adscripción a una facultad de humanidades tan amplia y con un espectro tan significativo dentro del mundo contemporáneo como es la facultad en la que están ahora, realmente me emociona profundamente, y bueno, después de tantos años volver a hablar para estudiantes de lenguas me parece muy significativo. Y cuando yo decía que es una señora profesora y es de las diferencias entre los dos, Ángela tuvo su doctorado, yo llegué a esta maestría. El doctorado de Ángela es sobre un gran filósofo escocés, David Hume, y esta es nada menos que su publicación de la tesis doctoral, ¿sí? Eso no se compara con mi maestría en aguas negras. Nada. Lo único que coincidimos es que Ángela estudió un profesor y un filósofo escocés y yo hice mi maestría en Glasgow, en Escocia. Entonces ahí tenemos un punto de coincidencia, pero una académica de marca mayor, mientras que la vida mía ha sido también con una mezcla de cargos administrativos en la universidad. Ahora, de todas maneras hay una asociación posible, Mono, con lo de aguas negras. Una universidad es un espacio turbulento, una universidad es un espacio donde hay conflicto, donde hay diferencia, donde hay pluralismo, y yo creo que el lugar del Mono siempre ha sido cercano a la rectoría, digamos que ha sido canalizar un poco esas corrientes de agua en búsqueda de un horizonte de sentido. Y yo creo que eso nos permite pensar, yo no sé que hay algunos maestros, quizás solo estudiantes, pero eso nos permite pensar de otra manera la gestión universitaria, ¿no? La gestión universitaria no es ser un administrador tecnócrata orientado a la productividad. La gestión universitaria es un poco pensar la universidad,
y el mono, si bien no tiene un texto como una tesis doctoral, que es un poco un bodrio para los no especialistas, ha escrito muchísimo, particularmente sobre la identidad de la universidad, sobre la historia de la universidad. Entonces es un poco lo que queremos compartir con ustedes, esas dos perspectivas que son muy interesantes. Sí, es muy distinto cuando un profesor, yo me considero un profesor, asume cargos administrativos a que un administrador asuma cargos en una universidad. Son dos modelos completamente diferentes, ¿o no? Por supuesto. Yo creo que ahí ya podemos ir enmarcando un poco el tema que hoy nos convoca, y es cuál es la condición de la educación en una sociedad orientada eminentemente por el modelo de la productividad económica, de la cultura de la eficiencia, y un poco de la competitividad versus la cooperación. El costo para la educación de este modelo de desarrollo, que no es colombiano, por supuesto, es un modelo mundial, es muy serio. La pregunta es si hoy vale la pena realmente ser educador e incluso ser educado en el sentido amplio de la palabra. Quizás ustedes habrán visto o leído o conocerán que hoy, por ejemplo, las grandes empresas están poniendo una sospecha enorme sobre las personas formadas en la universidad, que dicen lo que saben realmente no aporta mayor cosa a nuestros fines de lucro. Preferimos gente menos formada que nosotros, digamos que adiestramos, ahí no hay formación, adiestramos digamos de manera instrumental para nuestros fines. Y en ese contexto, yo creo que el saber una segunda lengua se ha convertido en un chulo más de las competencias que instrumentalmente pueden servir a la productividad. Ahora, creo que es mucho más que eso. El aprendizaje de una segunda lengua es la apertura a un mundo de comunicación con perspectivas plurales que lo sacan a uno de su terruño, por supuesto valiosísimo, y lo hacen de alguna manera ciudadano del mundo. Yo creo que ustedes están en un lugar sinérgico pero paradójico, porque hablar inglés es se puede mirar como una competencia absolutamente técnica, pero realmente ser competente comunicativamente en otra lengua es la posibilidad de plantear una cultura incluyente, democrática y más abierta a la diferencia. Entonces creo que esa encrucijada es muy interesante, y por eso dirigirnos a ustedes significa que replanteemos qué lugar podemos darle a la educación. Probablemente de todos los que están aquí, ni aspiran todos, ni serán todos educadores. Hay otras vías de desarrollo profesional desde las lenguas modernas, pero de todas maneras es importante pensar qué retos tendría un educador hoy. No sé, se enseña inglés en disquetes, ya ni se llaman disquetes, en programas virtuales. Se enseña inglés en todas las esquinas de Bogotá y por supuesto con una mayor éxito en todas las ciudades intermedias británicas y Estados Unidos. Hay programas que dicen aprenda inglés en 3 meses, en 6 meses. Yo sí quisiera como que nos enfocáramos en una pregunta: ¿qué diferencia hay entre ser profesor de un instituto lingüístico de cualquier índole, ya con cualquier salario, habrá de todo, ¿sí?, y ser uno egresado de la Universidad Javeriana? O sea, ¿cuál es el plus que haber pasado aquí 4 o 5 años tiene en el área que ustedes trabajan? Yo me muevo en un área que es más difícil. La filosofía no tiene esa demanda, o sea, no hay institutos de filosofía por todas partes. Hay un superávit de facultades de filosofía en el mundo y hay más profesores que alumnos. Ustedes están exactamente en la otra cara de la moneda.
Yo creo que la ingeniería un poco también está del lado de aquello que es tremendamente valorado en la sociedad. Pero la pregunta que hay que hacer es: ¿valorado para qué? ¿No? Ahí yo creo que hay un librito que a mí me ha inspirado mucho, que escribió, yo creo que una de las pensadoras más importantes contemporáneas norteamericanas, que se llama Martha Nussbaum. El libro se llama Not for Profit, Why Democracy Needs the Humanities. El título es sumamente seductor y ella arranca con una tesis que a mí me parece digna de ser pensada, y es: hay una crisis muy profunda en la educación, y es una crisis a nivel mundial, pero es una crisis sorda, es una crisis que nadie percibe, porque los países, en su afán de crecimiento económico, es todo los ECAES, todos los estándares universitarios, etcétera, etcétera, eso multiplíquenlo a la n potencia en los Estados Unidos, ha perdido de vista que puede estar creando sujetos sin alma que van a amenazar la vida de la democracia. Aquí la conexión que me interesa que entiendan es: la crisis en la educación es simultáneamente la crisis en la democracia, ¿sí? Ustedes oirán por todas partes, a cualquier discurso político, desde los muy serios hasta los muy populistas y panfletarios, la clave del desarrollo está en la educación. Sin embargo, cuando uno va a escarbar un poquitico las propuestas educativas, realmente no hay mucho. Entonces, yo creo que es importante comprender que la Universidad Javeriana, a diferencia de otras muchas instituciones educativas, y bueno, quiero aclararles que no hay una sola idea de universidad, magnífico que haya múltiples ideas de universidad, pero sí es importante que uno entienda qué significa estar en un proyecto educativo específico. Y yo creo que la Javeriana tiene esa virtud. La Javeriana tiene un proyecto claro, educativo, orientado, por supuesto, a la formación integral, pero yo creo que hay un énfasis, porque formación integral se dice de muchas maneras. Hay un énfasis en el cultivo de la humanidad de la comunidad educativa, tanto de maestros como de estudiantes. Entonces el cultivo de la humanidad es ver cómo luchamos con los mejores recursos emocionales e intelectuales que tenemos, contra esos obstáculos más bien emocionales e intelectuales que también tenemos, y que hacen cada vez más difícil la comunicación, el eros, la relación interpersonal, el vínculo con el otro, y nos encierran cada vez más en un narcisismo encubridor de nuestra propia vulnerabilidad. Entonces, la tarea del maestro, yo creo que en los tiempos presentes es muy importante, pero es muy difícil. El reto es cómo, si suponemos que que es lo que creo que he enunciado, que la competencia educativa por excelencia es comunicación. O sea, educación es comunicación, ¿sí? Y comunicación no es simplemente mensajes, WhatsApps, comunicados, ¿sí? Digamos que lo que circula en los medios. Comunicación es el reto de enfrentarme de manera sistemática y cotidiana con la diferencia. O sea, un aula de clase o un espacio como este, pasa que ya nosotros digamos que somos corridos en varias plazas, ¿sí? Pero cuando uno se enfrenta por primera vez a un grupo de estudiantes, el reto es ver si puede encontrar algo significativo en una mirada, en un gesto, en una sonrisa, en un cuaderno de notas que le diga a uno que está tocando de alguna manera al otro en su vida. Entonces, el educador hoy y cada vez más tiene que conocer lo que enseña, por supuesto. O sea, no, creo que el mito de que el conocimiento hay que producirlo de la nada a partir del imperio de la opinión es un mito bastante pobre.
A mí nunca me han dado los hígados para eso. Hablemos de Hegel, a ver qué se les ocurre. Yo creo que eso, hay una cierta testimonio de acercamiento a la verdad. Por supuesto, la verdad siempre es limitada, nadie tiene la verdad, y parte del trabajo con la verdad es reconocer los límites del conocimiento, pero sí hay que apostar a saber y a preparar lo que uno sabe. Además, les digo, por una larguísima experiencia, no hay mayor desastre en la vida de un maestro que llegar a un sitio creyendo que puede improvisar. ¿Sí? Preparar una clase no solamente, lo comentábamos con el mono cuando hablamos de esta charla, preparar una clase no solamente es necesario si uno quiere realmente comunicar algo, sino que es uno de los placeres más excelsos de la vida de un maestro. ¿Sí? Tú comentabas que el poco tiempo que le ha quedado al mono que, para su dar clases, que eso era lo más fascinante que tú encontrabas de esa actividad. ¿Por qué no dices un poco tu experiencia con relación a eso? Ángela se fue hondo después de esta reflexión. Cuando empezó a hacerla y no la quería interrumpir, me acordé de la primera frase que tenía la misión de la Javeriana que reformularon, y era luchar contra la instrumentalización del ser humano, que en mala hora desapareció de nuestros textos. Porque yo creo que todo esto de la producción y el afán del consumismo y de tener egresados que le sirvan a la empresa inmediatamente a sus intereses, eso es precisamente la instrumentalización del ser humano, y la Javeriana a eso ha combatido decididamente. Ángela hacía notar una impronta nuestra y de la educación de los jesuitas es el humanismo, el ser humano en el centro del trabajo de la Javeriana, que no todos los profesores lo respetan. Porque cuando Ángela habla de las aguas negras mías, yo pensaba en las cloacas y el alcantarillado y el acueducto. Sí, la Javeriana tiene cloacas y alcantarillado y aguas limpias y recoge las aguas sucias. No somos una organización perfecta, pero eso tenemos que vigilarlo permanentemente para que el estudiante no deje de ser. Es que fácilmente uno puede quedar en un monólogo en clase. Ahí estábamos con el rector pensando en un discurso que tiene mañana sobre el día del profesor, que mañana se programan los profesores titulares, que es uno de los títulos que tiene Ángela, y una de las cosas que se miraba era eso precisamente, cómo el profesor tiene que estar pendiente en función del alumno y no lo que se llamó la educación bancaria. Yo soy el que hablo y usted el que recibe, yo soy un emisor y usted es un receptor. Esa no es la idea en la Javeriana de educación. La idea es de un gran humanismo que tiene que ser exigente, que tiene que ser cercano, que es una mezcla complicada entre ser uno cercano a los estudiantes y entonces creen que uno ya es el amigo, ¿sí? Y el amigo de poder entonces, ay hombre, súbame la nota, yo necesito por lo menos tanto, y empieza como a jalar la mediocridad. Es una cosa difícil de hacer el ejercicio docente hoy en día, y más con el estilo de estudiantes que hay hoy en día, que también es muy distinto al de hace unos años, a lo que fuimos nosotros de estudiantes. Claro, en primer lugar, la época nuestra de estudiantes, la universidad era, o se pensaba, como un espacio de transformación social. Nosotros nos tocó la época donde hubo movimiento estudiantil en Colombia, un poco de los ecos de mayo del 68, por supuesto, y en guardadas proporciones, pero tanto el mono como yo estuvimos, creo, en el momento en que aquí se cerró una facultad ante la inminencia de una protesta estudiantil. Pero lo que era interesante de eso era que nosotros estábamos absolutamente apasionados, cada uno en su área, por el saber, en términos de que podíamos contribuir a la sociedad. ¿Sí? Creo que ese era el sentido. Quizás por eso yo no me doctoré, como probablemente los que ustedes vayan a seguir ese camino académico, probablemente seguirán estudiando y a los 35 años estarán ya con todos los títulos cumplidos, porque en ese momento
la estructura de ser maestro no estaba amarrada a los títulos. Hoy se entra por concursos. En los concursos de méritos básicamente lo que importa son los puntajes de los títulos que se tengan. En ese entonces había otro esquema, y yo creo que en algunos colegios y en algunas facultades de esta universidad todavía eso existe, y es: antes de pensar cuántos títulos tiene, cuántos internacionales, cuántos nacionales, ¿por qué no hablamos con la persona? Con la idea de que conversando con el otro se abre una perspectiva que le permite a uno reconocer al otro como persona antes de conocer descriptivamente qué ha hecho y qué puede mostrar en términos de productividad. ¿Sí? De los dramas más complicados del presente es la precariedad del trabajo. Y la precariedad del trabajo, por un lado, arranca de que todo lo humano nos es completamente ajeno. Y entonces la gente se siente absolutamente fascinada de que haya una máquina que pueda controlar desde que se haga el arroz hasta que las mascotas no se mueran de hambre, y hasta que los niños cuando llegan del colegio no sean maltratados. Si uno tiene una maquinita, uno puede estar mientras tanto produciendo supuestamente para el beneficio familiar. ¿Sí? La otra propuesta, que yo creo que es la educación no para la productividad, sino para la cooperación, es: ¿por qué no restauramos ese arte de conversar que forjó la esfera pública en la modernidad? O sea, necesitamos educar para la ciudadanía, y en esta universidad la idea de formación humanística está muy ligada a la idea de ciudadanía. Ser ciudadano del mundo, ¿qué implica? Implica por lo menos 3 capacidades o competencias, como se quieran llamar. La primera es tener una vida examinada, es decir, ser capaz de pertenecer a la comunidad de argumentación. Aquí ustedes también tienen un lugar fundamental en la creación de cultura política, y es: ustedes están metidos, inmersos en aquello que es lo más específico de nuestra humanidad, que es el lenguaje. O sea, el lenguaje es el único poder no violento que tenemos. Entonces, el manejo del lenguaje, yo espero que, así como están aprendiendo a manejar un buen inglés, también estén trabajando en manejar un buen español. Creo que uno de los trabajos también que hemos compartido con el Mono es que nos ha tocado hablar mucho en escenarios como este, y también nos ha tocado escribir bastante, y uno de los escollos más grandes de nuestra historia es que somos una tradición eminentemente oral. Yo he tenido en la vida maestros maravillosos, y en esta universidad hay personas que en este momento son octogenarias, que son eminencias dentro de las áreas que trabajan, y sin embargo son orales. ¿Sí? Estoy pensando en un gran maestro mío, el padre Fabio Ramírez. Tal vez es la persona que más sabe de universidad y de filosofía antigua, yo me atrevería a decir que en Colombia. Sin embargo, uno va a buscar y no hay nada. Si ustedes lo oyen conversar, ustedes quedan fascinados, pero ahí no hay nada más allá. Y yo creo que uno de los déficits que tiene nuestra educación escolar, y tal vez ustedes lo vieron en el paso del colegio a la universidad, es que no hay un cultivo amoroso de la palabra. Ahora, en una sociedad en que cada vez se habla menos, que naturalmente cuando a uno le dicen, no sé, qué pena que no te acompañé en tu orden javeriana, pero te mando un WhatsApp, la gente cree que eso es una forma de comunicación, que eso es una forma de cercanía. Ahora, un WhatsApp sirve para decir: oye, escribe el Mono, vas tarde, ok, para eso sirve un WhatsApp, ya cogí taxi. ¿Sí? Pero realmente la comunicación no es nada distinto a la apertura a la posibilidad de que el otro sea reconocido mediante el diálogo. ¿Sí? El diálogo lo que abre es a que el otro me importa,
la felicidad o miseria de su situación no importa. Eso hace que en la educación no solamente es comunicación el acto de transmitir o de enseñar lo que yo sé. Creo que los profesores tenemos que mostrar que sí tenemos algo que decir, hasta ahí vamos. Pero realmente la relación pedagógica no está ahí. La relación pedagógica está como desde el primer momento que uno aborda un grupo. Ya hay un momento que uno tiene que renunciar a aprenderse todos los nombres y empezar por pedir disculpas de ellos. Cuando uno tiene 30 personas delante es un poco complejo. Además, por políticas del respeto a la autonomía, ya no se toma lista porque se supone que la gente puede entrar y salir libremente, cosa que me parece valiosa, pero tiene ese déficit, que cuando uno toma lista sistemáticamente, pues uno de la repetición más o menos va ubicando caras con nombres. Entre las cosas más difíciles es cuando uno al final de un semestre le hacen una pregunta y lo único que puede decir, si tú allí, sin poder decir Eduardo, Pedro, Mariana, es un poco vergonzoso. Sin embargo, si parte de la comunicación es el nombre, yo creo que hay algo mucho más sutil, y es que yo pueda establecer un diálogo de miradas, un diálogo de gestos que le permita al otro anticipadamente sentirse reconocido. ¿Sí? O sea, el reconocimiento es saber que soy valorado y que soy significativo. O sea, el reconocimiento es lo contrario al menosprecio. Y la sociedad de la productividad tiene por norma moral el menosprecio del otro. Entonces yo creo que aquí, cuando hablamos del proyecto humanista y el cultivo de la humanidad, estamos buscando maneras como el otro sienta que para el proyecto común javeriano es importante. No me aguanto la gana de interrumpir, no, pero para contar una cosa. Yo soy un gran seguidor del Papa Francisco. Sí. De eso podríamos hablar también. Además de ser jesuita, es un gran tipo, indudablemente es un gran tipo. Pero él hace un gesto en Semana Santa que rompió con ciertas tradiciones. No sé, los que estén enterados, en Semana Santa se hace el lavatorio de los pies. Y entonces los obispos en cada iglesia especialmente, antes sentaban a 12 sacerdotes, porque eran personas ante las cuales se iba a arrodillar el obispo, a lavarles los pies. Pues es mejor que fueran sacerdotes porque eso daba cierta seguridad de qué calidad de pie iba a salir de ahí el obispo. Y entonces y si no, pues era el superior del obispo del pobre cura que después terminaba vaciado. Pero, y le lavaba los pies y se inclinaba y besaba los pies. ¿Qué ha hecho este Papa? Se va a una cárcel de Roma, y son 12 reclusos que no son necesariamente italianos, son capturados por narcotráfico, por mil cosas, migrantes, mujeres, ya no son 12 hombres, mujeres. Pero el Papa hace una cosa que me fascina, y es, él se agacha, lava los pies, besa despacio, inmediatamente, sin levantarse del piso, levantes la cara y mira y capta la mirada de la persona a la que le lavó los pies. No es que yo voy, lavo, no miro y sigo, y el otro pie y sigo, no, ese que lo voy a mirar, y va siguiendo. No, lo que está diciendo Ángel, y yo lo quisiera subrayar, es el contacto visual para el reconocimiento de que usted me importa, usted está al frente mío. A Ángela le hicieron una entrevista preciosa en un libro sobre los grandes maestros que ha tenido la Javeriana. La primera edición salió hace unos 2 años, esta tarde se lanza el segundo volumen, y ya está en camino el tercero, y Ángela hace parte del grupo número 1. Quisiera destacar 2 cosas antes de la frase. Ángela sale en ese libro junto a quienes habían sido sus profesores, lo cual muestra primero lo que es la realidad de profesores y alumnos. Que es un buen profesor el que hace que su alumno se dispare, ¿sí? Que llegue a ser su colega y ojalá lo sobrepase. Eso es un gran profesor. Ángela tuvo grandes profesores
y la prueba es que llega ese libro acompañada del padre Rebolina y de Guillermo Hoyos, dos tipos extraordinarios en esta universidad, extraordinarios. Pero una de las frases que dijo Ángela en esa entrevista que a mí me encantó es que cuando ella empieza una clase, ella empieza a fijarse si la están mirando o no. Ahora es para uno mucho más difícil porque están los celulares arriba o abajo, que hacen así, como si uno no se diera cuenta que están allá de cabeza. Le abren a uno un portátil para tomar apuntes o para chatear, que lo creen a uno un imbécil, ¿sí? Portátil así, imitando, tomando apuntes y yo en silencio. Eso no tiene mucho sentido. Pero Ángela dice, si yo no logro en los primeros minutos lograr captar una mirada que me diga, ya me conecté con esa persona, creo que todavía sigo patinando en el comienzo de mi intervención. Y eso es real, lo del contacto personal. Claro, porque uno piensa, ¿sí?, que la gente que está sentada delante de uno, digamos que tiene una vida más o menos igual a la de uno y que digamos que uno puede empezar a hablar de filosofía en el aire. Realmente la experiencia le va mostrando a uno toda la dificultad de las historias de vida y todo el sufrimiento, así como todos los logros que hay detrás de cada persona que está sentada en un salón de clase. O sea, el único contacto no puede ser cuando yo evalúo y entonces me doy cuenta de que a una gente le fue pésimo y otra gente le fue maravillosamente, y un poco lo atribuyo o a la inteligencia o al azar, en fin, a miles de factores. Pero realmente lo que habría que trabajar en el aula de clase, y es un escenario en ese sentido fascinante. Yo creo que uno no tiene un pedazo del teatro del mundo tan vital emocionalmente como tener alguien enfrente que está dispuesto o obligado inicialmente a escuchar, ¿sí? Ahí se crea realmente un vínculo muy especial. El mono hablaba de un vínculo afectivo. Realmente no es un vínculo de pares, y eso hay que saberlo, es lo mismo que con los papás. Yo creo que ustedes se sonríen muy irónicamente cuando sus papás en medio, ya no se atreve papá a regañar porque aparte de que lo entutelan, que hace el ridículo, ¿sí? A pegar, por supuesto, que quién va a pegar en este momento, pero sí está la estrategia, digamos, de hagámonos amigos, a ver si por la vía de ese contacto amistoso yo llego a controlarte por el otro lado, ¿sí? Los jóvenes adolescentes son muy sensibles a ese tipo de esfuerzo, y los papás tienen que comprender que ser papá es distinto a ser amigo. O sea, uno no va a ser el confidente de sus hijos jamás. Además, ¿qué haría uno con el problema de ser confidente? ¿Sí? ¿Qué respondería uno desde su total ajenidad en el contexto? Sin embargo, la relación es fundamental en su diferencia, y es que tanto un padre como un maestro está al servicio de potenciar, tú lo decías ahora, potenciar que el otro se dispare en lo que es. ¿Sí? Ahora, hay una cosa importante, porque ahora todo el mundo dice el desarrollo de la libre personalidad. Bueno, entonces yo hago lo que se me viene en gana en el momento en que se me viene en gana, ¿ok? No, hay una frase que a mí me marcó, la oí hace mucho tiempo en una escena, bueno, que no viene al caso, pero una persona le decía a la otra, la persona le decía, pero es que usted no me acepta como yo soy, y eso es imposible seguir viviendo con usted. Y la otra le decía, mira, hay una diferencia entre aceptar a la gente como es y dejarla como está. Yo creo que en esa frase está el quid del trabajo pedagógico. Naturalmente que cada quien tiene historias de vida, contextos y posibilidades, deseos y límites distintos, y en ese sentido hay que aceptar al otro como es. Y cada quien disparará para lados distintos. Ojalá no todo el mundo dispare para lo mismo ni aspire a lo mismo, porque sería muy empobrecedor.
pero también el otro necesita que el maestro o el padre, o sus figuras de autoridad, que pueden ser muchas, le marque horizontes e ideales, así como que le marque límites. O sea, la relación entre pares es la relación en la cual vamos creando unos vínculos de solidaridad casi que naturales. La relación entre no pares, lo que apunta es a que a mí me muestren caminos, horizontes que puedan ser valiosos. Y en ese sentido tú mencionabas ahora una persona que fue rector de la universidad y que para mí ha sido uno de mis grandes puntos de referencia en la vida. Si alguna vez quieren leer algo de lo que significa ser rector, hay un libro fantástico de él que se llama Las palabras de un vigía, ¿no? Sí. Y es el padre Gerardo Remolina. Y en uno de sus textos para un día de maestros como es hoy, él dice que él se imagina al maestro como un artista. Cuando está pensando en un artista, está pensando en un escultor, ¿no? El escultor es capaz de sacar de un bloque de mármol, era en la época de Miguel Ángel, yo creo que en este momento básicamente se trabaja con chatarra y con cosas reciclables, que todavía es más meritorio, sacar de allí el potencial de lo que puede ser ese bloque si se modula. Pero naturalmente yo no me puedo lanzar a martillo, ¿sí?, frente a un bloque por si acaso. Yo tengo que tener visto imaginativamente, creativamente, hacia dónde quiero dirigir esa escultura. Y es ahí donde el diálogo y el contacto personal y el contacto visual de reconocimiento hace posible ese encuentro. Entonces cuando, no siempre en una clase hay preguntas, por ejemplo, un escenario como este típicamente no va a dar lugar a que ustedes hagan preguntas, ojalá las hicieran, ¿sí? Pero cuando a uno se le acerca a la gente al final de la clase a preguntarle algo distinto que si le sube la nota o que cuándo es el parcial, por fortuna a mí poco me preguntan ese tipo de cosas, uno siente que realmente se estableció un puente de ese hacernos personas mutuamente. Ahora, yo les he hablado de que es una relación dispar. Sin embargo, tanto mi libro como buena parte de lo que escribí para la Orden Javeriana, que como dice el mono es la más alta distinción que uno puede tener en esta universidad, es que buena parte de lo que yo soy se lo debo a mis estudiantes. No solamente lo que sé de filosofía, por supuesto eso también. O sea, apasionarme con una pregunta y empezar por decir, no sé, pero déjame, miro y busco. Eso ya es abrirse un mundo impresionante. Pero realmente encontrar que todavía hay alumnos que miraron la página y me dicen, profesora, usted no sabe lo que usted significó para mi vida. Usted me enseñó hace 25 años y a mí no se me olvida esta frase, este gesto, este episodio de la vida mientras usted fue mi profesora. Entonces eso es lo que de alguna manera hace valer mi vida, ¿sí? Es decir, el profesor no se aquilata por los méritos que le puedan reconocer como investigador o como magnífico docente o lo que sea. Realmente el lugar donde se aquilata un maestro es en ese recinto muy humilde que es el aula de clase. Es decir, a eso es a lo que yo he apostado 40 años de mi vida y todavía me fascina. O sea, yo no me imaginé nunca, como se imaginan algunos jóvenes doctores, estar en una universidad encerrada frente a un computador, conectada con todas las redes intelectuales a mi alcance, produciendo artículos para que me los publiquen en una revista cuartilla. Si yo hubiera tenido que vivir 40 años así, creo que ciertamente habría cambiado de oficio. ¿Sí? Entonces, yo creo que lo que con esto quiero decirles es, enseñar es una apuesta vital y uno tiene que sentir que lo disfruta, que es un placer.
enseñar como obligación debe ser una tortura. Pero yo sí me atrevo a aconsejarles, los que se sientan tentados por enseñar, ensayen. No es un camino definitivo, no es productivamente importante, pero vitalmente yo sí creo que es una experiencia insustituible con relación a cualquier otro tipo de trabajo. Esto es una maravilla, oírme, queda uno ahí para dejarla hablar, hay que dejarla y que siga hablando, porque es fascinante, Ángela. Pero yo voy a contar una anécdota y le hago una pregunta. La anécdota fue que el año pasado, por primera vez en 40 años de profesor, pillé a un estudiante haciendo fraude en el examen final. Y lo pillé porque él se descuidó en su actividad de ampón, porque es de ser uno un mal ampón. Entonces él se puso la chiva o la copialina en la pierna, pero el tipo estaba inquieto todo el tiempo, y él era inquieto por naturaleza, pero ¿cómo sería que se le notaba más la inquietud? Hasta que en una de esas quedó a la vista el papelito, y me entrega eso. No, profe, eso no es nada, y lo arrugó y casi que se lo come. Me lo entrega y le saqué mi mirada alemán de calibre y no sé qué. Aquí tengo el papelito guardado porque lo llevo en el pecho para que no se me olvide eso. Y le debo a él un artículo que escribí publicado que se llama Fraude en el aula. Es decir, ¿a quién se lo dedico? Pues a él, porque él fue el que se copió. Pero mi cuento a algo que Ángela notaba, y es que le dejé terminar el examen, no lo iba a humillar en público, pensé que se iba a sentir avergonzado, imbécil que es uno a veces, y entonces terminaron el examen, se fueron viendo todos y él se quedó el último y se acercó y yo dije, este tipo viene a presentarme disculpas. Entonces me dice, profe, no se le olvide que necesito buena nota. Eso es mucho sinvergüenza, es uno además de amor. Yo siempre he pensado que una cosa es ser ladrón y otra sinvergüenza, son dos niveles, dos categorías. Esos son los comentarios que a veces a uno lo hunden, porque son demoledores, y dicen no logren llevar a este tipo a un nivel de interés y de valoración distinto, sino que apenas su interés es una nota, su interés es una copia, y listo. Pero esa es una anécdota para ilustrar lo que Ángela hablaba de Claro, acá. hay que entender que ser estudiante hoy es muy difícil, porque solamente vale el registro numérico de productividad. ¿Sí? Yo no sé ustedes cómo lo han vivido, hay profesores excepcionales que verdaderamente son maestros, pero en líneas generales yo siento, y lo siento yo que me esfuerzo, que hay gente que pasa por un curso y nunca logró sentir que para mí fue importante. Eso creo que es una herida moral que se causa, y uno la puede causar permanentemente, pero también tiene uno que entender la limitación de que la educación no es una obra, las esculturas no son masivas. O sea, Miguel Ángel no hizo 25 Moisés, hizo uno, probablemente hizo muchos bocetos. Entonces ahí es donde entra el trabajo artesanal que en cada clase hay que mirar. Y yo creo que esta anécdota del mono es muy interesante, porque fíjense cuál fue la estrategia, o cuál fue la actitud. Una actitud fácil, evidente, de poder y de autoridad es: usted se está copiando, usted es un tramposo, usted perdió la materia. Eso es lo fácil de decir, ahí no hay ningún trabajo, ni mental ni emocional. Lo primero es: no voy a avergonzar al otro. Y ahí yo creo que caigo en un punto fundamental de lo que yo trabajo ahora mucho, y es la idea de cultivo emocional. En esta cultura de la productividad, las emociones son puestas de lado, y realmente hay que ver cómo somos capaces de pasar de emociones como la repugnancia, como la envidia, como la vergüenza, que son
emociones que bloquean el encuentro con el otro, a emociones como la compasión, como la esperanza y como el amor. El acto educativo es un acto de amor. ¿En qué sentido? No es un contrato. A mí alguna vez un estudiante que lo saqué de clase, bastante sano, pero simplemente me exasperó su incapacidad de estar haciendo una sola cosa. No tengo ningún problema si la gente tiene algo mejor que hacer, pero entonces haga eso. ¿Sabe qué? Váyase de clase. Y el tipo me esperó a la salida, o sea, perdió la hora, lastimó. Yo era muy joven entonces, y me dijo, ¿sabe? Usted lo que hizo no lo puede hacer, profesora, porque yo estoy pagando para obtener su servicio. Le dije, me da tanta pena, pero eso no es así. Yo no estoy a su servicio. Ni usted me está pagando. Entonces, no se confunda. Pero, ¿qué me indica eso? Que realmente la educación únicamente orientada a la productividad y a la obtención de un reconocimiento numérico nos hace perder de vista lo fascinante de la tarea educativa, que es, vuelvo y les repito, formar personas. Hay una frase que nos dijeron que nos tenemos 5 minutos, aquí son muy puntuales. Eso está bien. Yo quisiera leerles una frase de Nussbaum para terminar. Como en medio de esta crisis de la educación, dice así: debemos preguntarnos qué será y qué deberá saber un buen ciudadano en el presente. El mundo presente es inevitablemente multicultural y multinacional. Muchos de nuestros problemas más acuciantes requieren para su solución inteligente y cooperativa de un diálogo que involucre personas de muy diferentes trasfondos nacionales, culturales y religiosos. Creo que ese es el contexto de trasfondos que un estudiante de lenguas modernas tiene, ¿no? 3 capacidades sobre todo son esenciales para el cultivo de la humanidad en el mundo actual. Primero, la capacidad de examinar críticamente el propio yo y las propias tradiciones. O sea, abrirme a otro mundo cultural mediante el lenguaje es la capacidad maravillosa, única, de poder examinar mis propias tradiciones y examinar mi propio juicio a partir de ellas. Segunda, también es para ustedes, la habilidad para verse a sí mismo no simplemente como ciudadano de una región local o de un grupo, sino también y por encima de todo como seres humanos unidos a todos los seres humanos por vínculos de reconocimiento y preocupación, es decir, verme como ciudadano del mundo. Yo creo que parte del gusto con que uno entra a estudiar lo que ustedes estudian es esa imagen bella de que yo puedo ser un ciudadano del mundo y no estoy amarrado simplemente a un terruño que es como mirar el mundo por el ojo de la cerradura de una puerta. La tercera habilidad del ciudadano, que creo que es una habilidad moral, que se llama valentía, puede llamarse imaginación narrativa, que significa la capacidad de ponerse en los zapatos de una persona diferente, ser un lector inteligente de su historia y entender las emociones, deseos y esperanzas que una persona situada en ese lugar puede tener. Esa tercera habilidad imaginativa creo que es el reto del educador. Y termina así: convertirse en un ciudadano educado significa aprender gran cantidad de hechos y dominar técnicas de razonamiento, pero significa algo más. Significa aprender cómo ser un ser humano capaz de amor e imaginación. Yo espero que ustedes hayan tenido esa experiencia en la Javeriana. Creo que, como les dije al principio, esto sintoniza mucho con nuestro proyecto. Hay aguas negras, pero en general por allá vamos. Ángela, yo quería hacer una anotación. Cuando usted pone la figura del escultor que saca y limpia de lo que está ahí adentro, dentro del globo. Yo en los últimos años he venido pensando que uno como educador y educar pues uno a sí mismo tiene que sacar
para que salga, pero también aprender a no sacar lo que no debe salir. Porque si usted arranca el pedazo que se debe quedar allá, usted se tira eso. ¿Y qué es lo que uno no debe sacar a flote? Pues todas esas, las aguas negras. ¿Sí? Claro. Porque adentro te llevamos, claro. ¿te acuerdas que decía todo, saca tu corazoncito que tienes guardado? Uno tiene un cafecito guardado. Ese es el balance de las emociones. Tenemos todos nosotros emociones proclives a la inclusión del otro, a crear con amor e imaginación, pero todos tenemos obstáculos tremendos a la democracia. Entonces, antes de empezar la tarea de educar, estamos educando personas, hay que preguntarnos cuáles son los obstáculos que hacen tan difícil que respetemos la dignidad de todo otro, que nos hacen excluyentes, jerarquizantes, dominadores, y cuáles son los recursos emocionales que tenemos para combatir esas fuerzas. Entonces, esto que tú dices es fundamental. La democracia empieza en el interior de nosotros, luchando. Hay que mantener a raya fuerzas que evitan la inclusión del otro, y hay que potenciar aquellas que promueven esa inclusión. Sí, no, entonces no es, volvemos a lo mismo, no es que la educación es que saquemos todo y exploremos todo, ¿sí? Y pongamos todas las, las vísceras, bellas o feas que sean, expongámoslas para buscar likes o no likes. El trabajo interior es la condición del trabajo con el otro. O sea, quien no mira hacia adentro difícilmente puede pescarse los ojos del hombre. Yo me tomo el último minuto para decirles, por eso invité a Ángela, por la calidad de esta mujer. Ustedes, la mayoría conocen mi pasión y mi orgullo por la universidad. ¿Por qué? Porque esta universidad es capaz de tener mujeres como ella. Mil gracias, Ángela, y mil gracias. Que la charla fuera buena fue la emoción de volverle a hablar a estudiantes de lenguas modernas, por donde empecé en la vida. Muchas gracias.